Bueno, a continuación, la doctora Asunción Álvarez del Río nos dará una charla. La doctora Asunción es maestra en psicología y doctora en ciencias en el campo de la bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sus líneas de investigación son la muerte en la práctica médica y dilemas éticos de las decisiones sobre el final de la vida. Entre sus publicaciones están Práctica y ética de la eutanasia, Uno Dios en armonía, con Elvira Cerón, y Decisiones médicas sobre el final de la vida en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Desde mayo de 2018 publica en el periódico digital El Semanario una columna semanal bajo el título Por un mejor final. Es nivel 2 del sistema de investigadores y miembro del Colegio de Bioética. Es consejera por el derecho a morir con dignidad de México y vicepresidenta actual de la Federación Mundial de las Sociedades por el Derecho a Morir. Doctora Asunción, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes. Quiero decir que estoy muy contenta de estar aquí, de visitar Colombia por primera vez. Y gracias. Y de estar participando en esta celebración de los 40 años de la Fundación Pro Derecho a Morir con Dignidad, que voy a llamar Deme de Colombia ahora cuando me refiera a ella. Me siento muy honrada por eso, por estar aquí, pues en mi país apreciamos enormemente la labor que esta asociación viene desempeñando desde que se fundó. No cabe duda que ha jugado un papel de gran importancia en la defensa del objetivo que la Asociación Mexicana por el Derecho a Morir con Dignidad, que llamaré Deme de México, comparte. El mismo de las diferentes asociaciones de todo el mundo, reunidas, la mayoría de ellas, en la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Morir dignamente. Este objetivo es realizar diferentes acciones que lleven a lograr que todas las personas puedan morir con dignidad, en paz y sin sufrimiento. Esta Federación Mundial busca que las sociedades puedan intercambiar experiencias y puedan apoyarse mutuamente en este objetivo común. Ciertamente no todas las asociaciones defienden este derecho de la misma manera, pues mientras que la mayoría busca mantenerse dentro del marco legal, algunas otras consideran necesario desafiar los límites de la legalidad, o porque son muy restrictivos los criterios, o porque los cambios legales se dan muy lentamente, y esto impone, injustamente, que muchas personas mueran en condiciones de indignidad y sufrimiento. Pero esto sería ya el tema de otro espacio, así que por ahora basta con decir que las asociaciones de México y Colombia coinciden en su perspectiva de acción, solo que con dos importantes diferencias. La primera, que la Asociación Colombiana tiene una trayectoria de muchos más años, a lo largo de la cual ha desarrollado una serie de programas y actividades permanentes que no tenemos en México, con las que responden a las necesidades de sus miembros. La segunda diferencia es que en Colombia, la eutanasia es una opción legal, lo cual permite brindar un apoyo abierto a quienes solicitan ayuda porque quieren poner fin a su vida y terminar con su sufrimiento mediante la eutanasia. Pero hay que decir que para quienes defendemos en México que la eutanasia llegue a ser una opción legal, ha sido importante el poder referirnos a la situación de su país para mostrar que no estamos defendiendo una acción que interesa exclusivamente a sociedades muy diferentes a la nuestra, como sería Holanda o Bélgica, por ejemplo, sino que se ha decidido permitirla en un país cercano, como es Colombia, latinoamericano, con el que México comparte muchas características. Esto ha sido muy importante cada vez que hablamos de que necesitamos añadir esta opción entre las que ya tenemos.
En mi plática quiero hablar de la influencia que ha tenido DMD Colombia, tanto en Latinoamérica como a nivel mundial, pero también quiero hablar de la Asociación Mexicana, contar cómo inicia el vínculo de las dos asociaciones, la colombiana y la mexicana, cómo se ha mantenido y cómo deseamos que continúe. Varios años antes de que se fundara DMD México, a través de lo que entonces era más que nada una inquietud y una indagación personal, yo quería conocer cómo se atendían en los diferentes lugares del mundo las necesidades de las personas que querían evitar el sufrimiento y la indignidad en la etapa final de su vida. Entendía que estos, el sufrimiento, la indignidad, eran en gran medida el resultado de vivir en sociedades que no querían saber de la muerte, que no hablaban de ella y que por tanto no se preparaban para enfrentarla. Me refiero a las sociedades que se pueden llamar occidentales, por oposición a las orientales, que en general tienen una relación más armónica con la muerte, razón por la cual desde hace varias décadas en las sociedades occidentales se ha dado un movimiento que busca incorporar la filosofía oriental, no solo en relación a la muerte, sino a la vida. Quizá parte de la sabiduría de las sociedades orientales es que no se sienten obligadas a separar la vida y la muerte, la ven formando parte de un todo. Algo que coincide con la cosmovisión que tenían nuestros antepasados en México y que se expresa de muchas formas en las distintas expresiones culturales que dejaron, pero que ya no se reconoce en la forma en que pensamos la muerte en la actualidad. Y más adelante volveré sobre esto. El caso es que la negación de la muerte en las sociedades occidentales llegó a tal extremo, pensemos en los años 50, 60, que las personas se volvieron completamente torpes cuando se trataba de acompañar a quienes vivían alguna situación relacionada con la muerte. Los extremos hacen que reaccionemos ante los efectos que producen, y así fue como se empezó a tomar conciencia de que la negación era la peor manera de responder al miedo que genera la muerte. Y una de las contribuciones más importantes en este sentido, mostrando que se podía hacer algo mejor, fue la de Elizabeth Kubler-Ross. Su aportación fue mucho más allá de la clasificación que formuló sobre las etapas por las que pasa un enfermo confrontado con la noticia de que va a morir: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Con las entrevistas que realizó esta psiquiatra a más de 200 enfermos, demostró también en el ambiente médico en que trabajaba que los pacientes que se encontraban abandonados porque no se podían curar y con los que nadie se atrevía a hablar, estuvieron muy agradecidos de que alguien se les acercara a preguntarles sobre su experiencia y les hicieran sentir como personas que seguían vivas, con necesidades y deseos. Por esa época también surgieron las primeras asociaciones y revistas de tanatología y se fundaron en el Reino Unido los primeros hospices, lo que podemos ver como un paso más ante la necesidad que ya se reconocía de hacer las cosas mejor ante la muerte. En estos lugares se buscaba dar calidad de vida a los enfermos incurables. Se reconocía que ni el hospital ni la casa eran buenos lugares. El primero porque en él se abandonaba a los pacientes que ya no tenían curación o se les seguía dando tratamientos que no les beneficiaban, mientras que en la casa no se les podía dar la atención médica especializada que algunos pacientes requerían durante la etapa final de su vida. Estos lugares, que pronto empezaron a proliferar en otros países, aunque siguen haciendo falta en muchos, como es el caso de México, la muerte se aceptaba como un desenlace inevitable, pero se buscaba que los pacientes pudieran esperarla en las mejores condiciones posibles, con el mayor alivio físico y psicológico. Con estos hospices inició el desarrollo de los cuidados paliativos al final de la vida. Con todo el avance que representó la aportación de Kubler-Ross, entre muchas otras voces que coincidían en denunciar lo absurdo de pretender negar la muerte, el desarrollo de la tanatología y de los cuidados paliativos, muchas personas seguían preocupadas por los años 70 al pensar cómo sería el final de su vida, pues habían sido testigos de los inmerecidos finales de sus seres queridos que morían en condiciones que no querían para sí mismas.
Así que la siguiente expresión de la sociedad fue organizarse para que los individuos tuvieran control sobre su muerte y no quedar atrapados al llegar al final de su vida en la inercia de las instituciones médicas en que se aplicaba todo lo que hubiera a la mano para impedir la muerte. Aunque me temo que esto sigue pasando, así que tampoco es cosa del pasado. Pero así fue como empezaron a surgir en todo el mundo asociaciones para defender el derecho a morir con dignidad y evitar la obstinación terapéutica, la otra cara de la moneda de los enormes avances médicos y tecnológicos, los cuales sin duda agradecemos, pero necesitamos que vayan acompañados de una reflexión ética que entonces faltaba. Tampoco había claridad para saber cómo actuar ante los nuevos escenarios de posibilidades, ni se contaba con una normativa legal que diera confianza al personal médico de que no sería acusado de homicidio si no hacía todo por evitar la muerte de una persona. Fue un gran descubrimiento encontrar en 1995 el libro del médico francés Pierre Soulier, al poco de que apareciera en español, Morir con dignidad, una cuestión ética, una cuestión médica. En este libro mencionaba que existían 30 de estas asociaciones distribuidas en los 5 continentes. Si bien 2 de ellas se habían fundado en la década de los 30, se puede decir que fue un movimiento que empezó a cobrar fuerza en la de los 70. Con mucha admiración veía que Colombia tenía una de esas asociaciones, sin saber entonces que ésta ya llevaba 15 años de existencia. Seguramente en cada país se dieron diferentes circunstancias que llevaron a la formación de las distintas asociaciones, pero todas ellas buscaban dar confianza a sus miembros de que no tendrían que vivir sus últimos días en condiciones contrarias a los valores que habían defendido en su existencia. Esto implicaba reconocer que la indignidad se puede vivir independientemente de que uno se percate de que la padece. Es decir, si uno llega a vivir en un estado de inconsciencia irreversible o de incompetencia total, no va a darse cuenta. Si yo llego a caer en un estado vegetativo permanente, eso como experiencia sería la misma que estar muerta, es decir, no tendría ninguna experiencia. Pero pensar hoy que pueda llegar a vivir de esa manera, o para ser más precisa, que mi cuerpo pueda ser mantenido vivo así, eso sí me parece indigno y me mueve a hacer algo hoy para evitar que eso suceda. Por eso, una de las principales acciones de estas asociaciones ha sido promover el uso de las voluntades anticipadas y ayudar a las personas a realizar las suyas. Desde México y seguramente desde otros países latinoamericanos, y no solo latinoamericanos, vemos con mucha admiración el papel tan de avanzada que ha tenido DEME de Colombia desde su fundación. Se fundó antes de la asociación equivalente de Francia, que se fundó en 1980, de EXIT de Suiza en 1982, o de DEME de España en 1984, por mencionar algunas asociaciones importantes. Ha sido muy interesante conocer las circunstancias que llevaron a la fundación de DEME de Colombia y la admirable labor de Beatriz Cobb de Gómez, quien, como dijera Juan Mendoza, hizo de la muerte digna una bandera personal y consolidó a Colombia como un país pionero en América Latina en el abordaje del tema. Al leer la historia de la Asociación Colombiana, descubro más de esta mujer comprometida, valiente y emprendedora que se propuso hacer realidad el derecho de los colombianos a tener el control de su muerte, como antes defendió el derecho de las mujeres a tener el control de su vida sexual. Esto habla de la talla de esta mujer, quien, confrontada personalmente con la fragilidad de la vida y conmovida por la trágica muerte de una joven familiar, queda sensibilizada para saber que había un importante trabajo por hacer y que era el momento de emprenderlo, asumiendo que, si bien hay una parte de la muerte que no se puede evitar, se puede hacer mucho para que las personas vivan el final de la vida de la mejor manera posible. En eso consiste tener una muerte digna. Con la determinación que la caracterizaba, Beatriz Cobb de Gómez
desafió los obstáculos que hubo que atravesar en el camino y estableció las estrategias que ayudaron a hacer realidad lo que se propuso. En 1979, bueno, esto ya lo saben, pero lo voy a decir igual, funda con 13 personas más, entre las que había médicos y abogados, la que entonces se llamó Fundación Solidaridad Humanitaria, que participó en el segundo encuentro de la recién creada Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Morir con Dignidad, que se llevó a cabo en Oxford, Inglaterra. De manera que DMD Colombia, que en 1983 cambiaría su nombre al actual, estuvo entre los miembros fundadores de la Federación Mundial. Esta federación reconocería años más tarde el trabajo de Beatriz Cobb de Gómez al otorgarle en 2004 el Marilyn Siegen Award, un premio que se estableció en 2002 para dar al miembro de la Federación Mundial que destacara por su ejemplar dedicación a la causa de la misma. Cobb de Gómez fue la primera persona en recibirlo. Es de llamar la atención que uno de los primeros objetivos que se planteó la señora Beatriz fuera traer a Colombia el documento Living Will, el antecedente de la voluntad anticipada, un instrumento recién legalizado en los Estados Unidos, aún desconocido en muchos países, pero en el que ella supo ver el gran beneficio que representaría para los colombianos. Definitivamente DMD Colombia ha sido una gran precursora de la defensa de la muerte con dignidad en América Latina, y para lograrlo fue esencial la visión de su fundadora, que supo acompañarse de grupos que podían dar un apoyo importante a la causa, como eran los periodistas y los médicos. Un ejemplo de su visión estratégica fue organizar, junto con la Academia Nacional de Medicina, actividades dirigidas a influir en los médicos para que entendieran mejor su papel en el final de vida de sus pacientes. Como resultado del compromiso adquirido desde su fundación, DMD Colombia ha representado un lugar al que los colombianos pueden recurrir cuando atraviesan situaciones que los confrontan con la muerte para transitar por ellas de la mejor manera o para prepararse para las que puedan enfrentar en el futuro, incluyendo la experiencia de acercarse a su propia muerte. El trabajo de DMD Colombia incluye facilitar eso que tanto nos cuesta a todos, aprender a hablar de la muerte, de lo que queremos elegir ante ella, de cómo no estaríamos dispuestos a vivir, de lo que esperamos de los demás, de lo que queremos que hagan con nuestro cuerpo, por mencionar algunos de esos temas que parece que no tienen cabida en las conversaciones. Y son muchas las actividades que la Fundación mantiene para ayudar a las personas a apropiarse con dignidad del final de su vida. Conferencias, cineforos, el Café de la Vida, por mencionar algunas. Desde hace muchos años, yo recibía con cierta frecuencia información de DMD Colombia e invitaciones a las diversas actividades que organizaba, y me daban muchas ganas de participar, si no fuera por lo lejos que estaba. Pero algún día, me decía, y ese día llegó. Si bien mi conocimiento sobre Beatriz Cobb de Gómez se ha basado en lo que he leído y escuchado de ella, sí tuve el privilegio de conocer personalmente a Juan Mendoza Vega, quien contribuyó de manera notable a la causa de DMD Colombia y desempeñó también un importante papel a nivel internacional. Fue miembro de la Federación Mundial de 2002 a 2010, fungiendo los últimos 2 años como su presidente. Al retirarse del Consejo, Juan Mendoza continuó estando fácilmente disponible para compartir su experiencia en el movimiento hasta su fallecimiento en 2017. Lamentablemente, el congreso bianual que había planeado de la Federación Mundial para realizarse en 2012 en Colombia no se pudo hacer debido a la situación política del país que comprometía la seguridad de los participantes. Según palabras de Rob Jonquier, quien es el director ejecutivo de la Federación Mundial, quien ha participado en ella de manera muy activa desde su fundación, Juan Mendoza fue un presidente amable, amigable y humano, con quien fue muy agradable trabajar y que siempre tenía sus oídos enfocados en los demás más que en sí mismo. Será recordado, dice Rob,
como uno de los humanistas médicos más destacados de Colombia y un verdadero activista en la defensa del derecho a morir con dignidad. A principios de 2012, asistí al Congreso Realidad, Dignidad y Muerte, organizado por el Centro Internacional de Ciencias en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en México, y ahí tuve el privilegio de conocer a Juan Mendoza Vega y a Fernando Sánchez Torres. A Juan Mendoza volví a encontrarlo en el Congreso de la Federación Mundial, celebrado en Chicago en 2014. Recuerdo haber platicado con él y recibir sus consejos sobre los pasos que era conveniente dar en mi país para avanzar en la causa de la muerte con dignidad. 2 años más tarde lo extrañé en el Congreso de Ámsterdam, al que entiendo que ya no pudo asistir debido a problemas de salud. De Fernando Sánchez Torres me siento muy honrada de ser su amiga a partir de conocerlo en México, aunque solo nos hayamos podido comunicar gracias a los medios electrónicos que actualmente acortan un poco o un mucho las distancias. Me siento muy feliz de tener la oportunidad de volver a encontrarme nuevamente con él en persona. En ese congreso en Cuernavaca, con las intervenciones de Juan Mendoza Vega y Fernando Sánchez Torres, comprendí las condiciones que llevaron a la despenalización de la eutanasia en Colombia, gracias a una afortunada coincidencia en la que participó el juez Carlos Gaviria Díaz, quien tuvo una enorme visión humanitaria para reconocer que no debe considerarse un delito ayudar a una persona a morir cuando no existe otra forma de beneficiarla y ella desea ejercer su libertad para poner fin a su vida. Podemos decir que se alinearon las estrellas y, para sorpresa de todos, en lugar de que se decidiera que el homicidio por compasión debía recibir un castigo mayor, como pedía el ciudadano que presentó la demanda que llevó a discutir la acción, la eutanasia fue despenalizada por la Corte Constitucional de Colombia. Eso sucedía en 1997. Nuevamente se daba en Colombia una acción totalmente avanzada para el movimiento de la muerte digna, no solo en relación al resto de América Latina, en donde no ha habido otro país que permita la muerte asistida, sino en relación al resto del mundo, pues solo el estado de Oregon, en los Estados Unidos, y el territorio norte de Australia consiguieron ese mismo año logros equivalentes, que en Australia no duraron más de 6 meses. Hay que reconocer, desde luego, que en Holanda se venían dando importantes avances en el debate que culminaría con la legalización de la muerte médicamente asistida en 2002, pues ya se contaba desde antes con lineamientos para que los médicos tuvieran cierta confianza para aplicar la eutanasia sin el riesgo de ser sancionados penalmente. Ciertamente, desde que se despenalizó la eutanasia en Colombia en 1997, faltaba mucho camino por recorrer hasta lograr la regulación de la eutanasia en 2015, lo cual fue posible mediante una resolución del Ministerio de Salud. Entiendo que ahora se busca que sea el legislativo quien finalmente reglamente el derecho a morir dignamente y que hay en la Cámara de Representantes un proyecto de ley con este fin, el cual seguramente se ha enriquecido de la asesoría de DMD Colombia y con el que se busca, además, ampliar las causales para permitir la eutanasia. Ojalá esta vez sí se logre la legislación que se viene esperando desde 1997 y se incluyan a personas que puedan tener esta ayuda sin estar ya muy cerca de la muerte, ¿no? Las que deseen ejercer su libertad para poner fin a su vida, sin tener que esperar, mientras sufren, a estar más cerca de morir para poder recibirla. Ahora, ya es de admirar que ahora sea posible aplicar la eutanasia en menores, porque se les reconoce la capacidad para pedir esta ayuda cuando quieren poner fin al sufrimiento que les impone una enfermedad incurable. Es una admirable medida de justicia que considera que sería discriminatorio privar a personas de esta ayuda solo por una cuestión de edad. Y paso ahora a hablar de DMD México. La formalización y presentación a finales de 2015 de la Asociación Mexicana por el Derecho a Morir con Dignidad significó el primer paso para iniciar una relación entre la DMD colombiana y la mexicana, lazo que se estrechó a partir de que Carmenza Ochoa asistiera
al primer coloquio internacional por el derecho a una muerte digna que se celebró en la Ciudad de México a finales de octubre de 2017, justamente en los días en que nos vestimos de fiesta en nuestro país para celebrar a los muertos. Carmenza forma parte del Consejo de DEME de México y el conocimiento personal nos ha permitido mantenernos en contacto e intercambiar información desde entonces. La esperamos nuevamente el próximo año en el Congreso Bianual de la Federación Mundial, que se celebrará en México, y esperamos que vaya acompañada por más representantes de DEME de Colombia. Las actividades de DEME de México han estado encaminadas principalmente a promover en la sociedad el conocimiento y discusión sobre la muerte digna, impulsar el uso de la voluntad anticipada, así como asesorar y aclarar dudas relacionadas con la legalidad de las acciones en la atención médica y los derechos de las personas. Esto se hace principalmente a través de la página web, la presencia en medios, la organización de cine debates y de concursos de ensayo con los que se invita al público a compartir experiencias relacionadas con el final de la vida. Se supone que en México tenemos una familiaridad con la muerte que nos permite vivir sin mayor problema con ella. En realidad, esto sucede en algunas comunidades que conservan tradiciones ancestrales, pero fuera del 1 y el 2 de noviembre, en que el folclore y el color caracteriza la celebración de los muertos, la mayoría de la población mexicana, sobre todo la que vive en zonas urbanas, no habla de la muerte y no sabe cómo actuar cuando se encuentra en situaciones personales relacionadas con ella. Quizá lo mismo sucede en otros países latinoamericanos, en que coexisten grupos apegados a tradiciones antiguas con otros que las perdieron o nunca las tuvieron. De manera que hoy hay una gran necesidad de apoyar a muchos mexicanos que se ven atrapados en un modelo de atención médica que atenta contra la dignidad al final de la vida. Por eso necesitamos aprender más de la experiencia de DEME de Colombia, de los servicios que ofrece a sus miembros, de las principales solicitudes que recibe, de su funcionamiento y organización, así como de los principales obstáculos que ha enfrentado y las estrategias que ha ido encontrando para sortearlos. Una interesante aportación de DEME de México fue la realización de la Encuesta Nacional sobre Muerte Digna 2016, la primera que se hizo en nuestro país y que aportó datos hasta entonces desconocidos y un tanto sorpresivos. Por ejemplo, casi el 70% estuvo de acuerdo en que un paciente que se encuentra en la fase terminal de su enfermedad debe tener la opción de adelantar su muerte. El mismo porcentaje casi lo estuvo al preguntar si deben cambiar las leyes para permitir que los enfermos reciban ayuda para terminar con su vida si así lo deciden. Esto nos mostró que, como sucede en muchos otros países, la mayoría de la población mexicana desea cambios para permitir la muerte asistida, cambios que deberían verse respaldados por los gobiernos, lo cual hasta ahora ha sucedido en muy pocos países en el mundo. Actualmente en México está en revisión en la Cámara de Diputados una reforma ya aprobada por los senadores para que se incluya en el artículo 4 de la Constitución mexicana el derecho a los cuidados paliativos y a través de ellos a la muerte digna. Al mismo tiempo existe una iniciativa de ley que busca el mismo objetivo. Cabe señalar que desde hace varios años se han dado algunos cambios legales cuyos logros se pueden resumir en dos. Uno, respaldar los derechos de los pacientes para rechazar tratamientos que no desean, aunque la consecuencia de esa decisión de rechazo sea que mueran. Esto lo pueden pedir directamente el paciente, si aún es competente, puede solicitarlo a través de un documento de voluntad anticipada o puede pedirlo el familiar representante si el paciente no es competente y no cuenta con el documento. El otro avance es que se ha establecido la obligatoriedad de los cuidados paliativos para todos los pacientes que se encuentran en la etapa final de la vida. El problema es que estos cambios legales no se han expresado en leyes suficientemente claras, ni han ido acompañados de acciones que difundan el conocimiento sobre las opciones que tienen los pacientes cuando su muerte es inevitable. Tampoco ha habido actividades dirigidas a cambiar
las actitudes de muchos médicos que siguen creyendo que su función siempre es prolongar la vida, sin tomar en cuenta que en ocasiones esto genera más sufrimiento y por tanto desconocen cómo ayudar al paciente y a sus familiares a vivir su situación de la mejor manera posible. Finalmente, no se han concretado los cambios que se requieren para que los cuidados paliativos obligatorios se puedan ofrecer, pues para ello se necesita destinar recursos, promover la formación de especialistas y garantizar el acceso de los medicamentos que alivian el dolor. Si incluir los cuidados paliativos en la Constitución mexicana sirve para que ahora sí se realicen estos cambios, bienvenida a la inclusión. Pero la verdad es que no queremos pecar de ingenuos. Hemos insistido en México, en diferentes foros, que por muy necesarios y deseables que sean los cuidados paliativos, hay ocasiones en que estos no pueden aliviar el sufrimiento del paciente o evitar la condición de indignidad en que desde su perspectiva está viviendo. La muerte digna se refiere a una forma de vivir la etapa final de la vida, sin sufrimiento o el menor posible, y de manera que sea el paciente quien decida qué quiere, cómo sí quiere vivir y cómo no quiere vivir. Si realmente buscamos garantizar la muerte digna, los pacientes que lleguen a esa etapa deben contar con todas las opciones que puedan necesitar. Y a veces la muerte médicamente asistida, eutanasia o suicidio médicamente asistido es el único medio que permite a un paciente morir con dignidad, porque esa persona tiene claro que no quiere vivir más. En México aún nos queda un debate por realizar para revisar los argumentos que actualmente mantienen una situación legal que solo respalda la posición de las personas que se oponen a la muerte médicamente asistida. Pero este debate deberá incluir otro tema nada fácil que se refiere a su regulación. Suponiendo que avancemos en el debate y que se demuestre que no se justifica solo respaldar a los que no quieren la eutanasia, sino a las dos posiciones, lo que sigue es establecer cómo debe ser la regulación de esa ayuda. ¿Qué pacientes podrían recibir ayuda para morir? ¿Qué criterios tendrían que cumplir? ¿Qué tan conveniente es establecer un periodo de tiempo como criterio? ¿Y de qué manera habría que vigilar la aplicación de esta ayuda? Sin duda tenemos mucho que aprender de la experiencia de Colombia. Y aquí hay un punto que me ha llamado la atención al revisar las diferentes regulaciones de muerte médicamente asistida en el mundo. Colombia es el único país que establece que previa a su aplicación, la eutanasia debe autorizarse por un comité. Curiosamente, en cada una de las iniciativas que se han presentado en México desde hace 15 años, ninguna de las cuales ha tenido éxito, pero buscando la aprobación de la eutanasia, se ha planteado lo mismo, que haya un comité previo que la autorice. Es posible que tenga que ver con características culturales que compartimos los países latinoamericanos y que nos da confianza que haya un comité que autorice una ayuda tan trascendental como es la eutanasia. ¿Cómo ha funcionado en la práctica este requisito? ¿No es un problema que un comité que no tiene una relación directa con el paciente sea quien tome la decisión final sobre si éste puede o no recibir ayuda para morir? ¿Cuál es la experiencia y la opinión de DMD Colombia al respecto? Y así como este criterio normativo plantea preguntas, hay muchas otras que podríamos plantear y discutir conjuntamente para fundamentar mejor una futura regulación mexicana. Antes de concluir, me gustaría dejar planteada una propuesta. Deberíamos pensar, lo propongo, en algún proyecto mediante el cual DMD Colombia y DMD México podamos convocar a otros países de la región para sumar esfuerzos y promover que el derecho a una muerte digna se extienda en Latinoamérica. Y ahora sí termino. Felicidades DMD Colombia por estos 40 años tan fructíferos y les deseo todo lo mejor en su objetivo de seguir defendiendo el derecho de todos los colombianos a morir dignamente. Muchas gracias.